Imagina una ciudad donde el suelo literalmente se abre bajo tus pies, donde las llamas emergen del infierno subterráneo hace más de 60 años y donde toda una comunidad tuvo que huir para siempre. Esto no es ciencia ficción, es Centralia, Pensilvania, y es solo una de las historias que vas a descubrir hoy. Antes de revelar lo que realmente pasó en esta tragedia, si te fascinas por estas historias que conectan el pasado con lecciones del presente, suscríbete a Sombras del Pasado y activa la campanita para no perderte ningún misterio que cambió el mundo. 27 de mayo de 1962, Centralia, Pensilvania. Una pequeña ciudad minera de apenas 2.700 habitantes está a punto de convertirse en el escenario del desastre subterráneo más persistente de la historia. El departamento de bomberos local decide limpiar el vertedero municipal, como habían hecho muchas veces antes, quemando la basura. Pero esta vez algo sale terriblemente mal. El fuego se extiende a través de una grieta en el suelo y alcanza la vasta red de túneles de carbón que se extendía por debajo de toda la ciudad. Los bomberos intentaron apagarlo, pero era demasiado tarde. El fuego había encontrado una fuente de combustible que podría arder durante siglos. Durante años, los residentes notaron señales extrañas: humo emergiendo de grietas en el pavimento, temperaturas del suelo que alcanzaban los 80 grados centígrados y gases tóxicos filtrándose en los sótanos. Pero el gobierno local minimizó el problema. Es controlable, decían, se apagará solo. La verdad era que nadie sabía cómo detenerlo. En 1979, el alcalde de Centralia, John Codington, midió la temperatura del suelo cerca de una gasolinera. El termómetro marcaba 78 grados centígrados, suficiente para cocinar un huevo. Pero el momento que cambió todo llegó el 14 de febrero de 1981. Todd Domboski, un niño de 12 años, estaba jugando en el patio trasero de su abuela cuando repentinamente el suelo se abrió bajo sus pies. Cayó en un hoyo de 45 metros de profundidad, lleno de gases tóxicos mortales y calor infernal. Por milagro, logró aferrarse a una raíz y su primo corrió a buscar ayuda. Todd fue rescatado, pero los niveles de monóxido de carbono en el hoyo eran letales. Esa cerca llamada la muerte de un niño finalmente despertó al gobierno federal. En 1984, el Congreso asignó $42 millones para reubicar a todos los residentes de Centralia. Una por una, las familias empacaron sus vidas y abandonaron el lugar que habían llamado hogar durante generaciones. En 1992, el estado de Pensilvania ejerció dominio eminente sobre todas las propiedades de Centralia, condenando oficialmente la ciudad. El código postal fue revocado en 2002. Pero la historia no termina aquí. Hoy, en 2025, 63 años después, el fuego subterráneo de Centralia sigue ardiendo. Los científicos estiman que podría continuar por otros 250 años. El suelo aún emite humo tóxico. Las temperaturas subterráneas alcanzan los 540 grados centígrados y ocasionalmente se abren nuevos hoyos sin previo aviso. Solo quedan 5 residentes tercos que se niegan a abandonar sus hogares. Pero Centralia no es el único lugar donde la tierra se abrió, debido a la ambición minera descontrolada. Viajemos a Berkeley Pit en Montana, donde la Anaconda Copper Company creó literalmente el lago más tóxico del mundo. Durante 27 años, desde 1955 hasta 1982, esta mina a cielo abierto extrajo cobre, excavando un hoyo de más de 540 metros de profundidad y 1.6 kilómetros de ancho. Cuando las operaciones mineras cesaron, las bombas que mantenían el hoyo seco fueron apagadas. El agua subterránea comenzó a filtrarse, pero no era agua normal. Era una sopa tóxica de metales pesados: arsénico, cobre, cadmio, zinc y ácido sulfúrico, con un pH de 2.5, más ácido que el jugo de limón. En noviembre de 1995, 342 gansos canadienses migratorios aterrizaron en Berkeley Pit durante una tormenta de nieve. Todos murieron. Las necropsias revelaron que sus órganos internos habían sido quemados por la acidez del agua.
Desde entonces, la compañía minera ha instalado sistemas de ruido, luces estroboscópicas y cañones de aire para ahuyentar a las aves migratorias. Pero el verdadero peligro está creciendo. El nivel del agua tóxica sube 2 metros cada año. Cuando alcance los 1.649 metros sobre el nivel del mar, comenzará a contaminar el acuífero de agua dulce, que abastece a toda la región. Los científicos calculan que esto ocurrirá entre 2020 y 2030. Es decir, podría estar sucediendo ahora mismo. Ahora viajemos al otro lado del mundo, a Kiruna, Suecia, donde algo aún más surreal está ocurriendo. Una ciudad entera se está mudando, porque la tierra literalmente se está hundiendo. Kiruna alberga la mina de hierro subterránea más grande del mundo. Durante más de un siglo, la empresa LKAB ha extraído millones de toneladas de mineral de hierro, desde túneles que se extienden hasta 1.365 metros bajo tierra. Pero hay un problema fundamental. Cuando extraes tanto material del subsuelo, la superficie comienza a ceder. En 2004, los ingenieros descubrieron que el centro histórico de Kiruna estaba directamente sobre la zona de hundimiento. La decisión fue sin precedentes. Mover toda la ciudad 3 kilómetros hacia el este. No estamos hablando de unas pocas casas. Estamos hablando de 23.000 residentes, edificios históricos de 100 años de antigüedad, la iglesia del siglo XVII y toda la infraestructura urbana. Algunos edificios históricos están siendo desmontados, pieza por pieza, y reconstruidos en la nueva ubicación. Otros se están moviendo intactos en tráilers especializados de 40 metros de largo. El costo total del proyecto se estima en 1.5 mil millones de euros y tomará décadas completarlo. Pero mientras Kiruna se reubica de manera planificada, otros lugares enfrentan algo mucho más aterrador. Sinkholes que aparecen sin previo aviso. Ciudad de Guatemala, 30 de mayo de 2010. 2:0 AM. Los residentes del sector están durmiendo cuando escuchan un rugido ensordecedor. En cuestión de segundos, un hoyo perfectamente circular, de 20 metros de ancho y 30 metros de profundidad, se abre en medio de una intersección. Una fábrica de 3 pisos desaparece completamente. Milagrosamente, el edificio estaba vacío. Pero este no fue un incidente aislado. 3 años antes, en 2007, otro sinkhole había matado a 3 personas y destruido una docena de hogares. ¿Qué causa estos hoyos apocalípticos? Guatemala está construida sobre roca volcánica porosa, llamada Piedra Pómez. Cuando el agua subterránea fluye a través de esta roca, gradualmente la erosiona desde adentro. Con el tiempo, se forman cavernas ocultas bajo las calles y edificios. Cuando el peso en la superficie se vuelve demasiado grande, la delgada capa superior simplemente colapsa. Y aquí viene la parte más aterradora. No hay manera de predecir dónde o cuándo aparecerá el próximo sinkhole. Los geólogos estiman que hay cientos de cavernas ocultas bajo la ciudad de Guatemala, bombas de tiempo geológicas, esperando el momento perfecto para tragarse todo lo que esté arriba. Pero quizás la historia más perturbadora sea la de Bingham Canyon en Utah. Esta mina de cobre es oficialmente la excavación más grande jamás hecha por el ser humano, tan grande que es visible desde el espacio. 1.2 kilómetros de profundidad, 4 kilómetros de ancho en la superficie. Durante más de 150 años han extraído 450 millones de toneladas de roca. Pero el 10 de abril de 2013, la montaña decidió vengarse. A las 9:30 p.m., sensores sísmicos detectaron movimientos inusuales en la pared norte. Los trabajadores fueron evacuados inmediatamente. 2 horas después, 165 millones de toneladas de roca se desplomaron en un deslizamiento masivo. El impacto generó un terremoto artificial de magnitud 5.1 en la escala de Richter. El deslizamiento fue tan masivo que cambió permanentemente la forma de la mina. Equipos de minería valorados en millones de dólares quedaron enterrados bajo toneladas de roca. Por suerte, nadie murió porque el sistema de monitoreo había detectado las señales de peligro. Pero este incidente demostró algo escalofriante. Incluso nuestras excavaciones más controladas y monitoreadas pueden convertirse en trampas mortales en cuestión de horas. Todas estas historias comparten un patrón común.
la arrogancia humana de creer que podemos controlar las fuerzas geológicas del planeta. Excavamos más profundo, más rápido, más grande, sin considerar completamente las consecuencias a largo plazo. En Centralia, un simple incendio de basura se convirtió en una pesadilla que dura décadas. En Berkeley Pit, la ambición minera creó una bomba de tiempo ambiental. En Kiruna, toda una ciudad paga el precio de un siglo de extracción descontrolada. Y en Guatemala, sinkholes impredecibles amenazan constantemente a millones de personas. Pero quizás la lección más importante que nos dejan estas sombras del pasado es que la Tierra siempre cobra su factura. Puede tardar décadas, puede tardar siglos, pero eventualmente el planeta reclama lo que hemos tomado sin permiso. Hoy, mientras nuevas tecnologías de minería prometen extraer recursos de maneras más seguras, las historias de Centralia, Berkeley Pit, Kiruna y Guatemala nos recuerdan que cada hoyo que cavamos en la tierra es también un hoyo que cavamos en nuestro futuro. ¿Qué opinas sobre estas tragedias mineras? ¿Conoces alguna historia similar en tu región? Déjamelo saber en los comentarios. Y si esta historia te impactó tanto como a mí, dale like y compártela con alguien que también se fascine por estos misterios del pasado. Nos vemos en el próximo episodio de Sombras del Pasado, donde seguiremos explorando las historias que el mundo prefiere olvidar. Hasta la próxima.